Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en edición más de su programa Línea Directa. Hoy lunes 8 de enero del año 2024, iniciando una semana más de este nuevo año. En controles, Aurelio Ortega, y en los análisis, comentarios, Hansa Jaime. Buenas tardes, Hansa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Toribio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien aquí, viendo el fin de semana. ¿Perdón? El primer programa del 2024. Sí, así es, así es. Y hoy queríamos, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, que hoy es parte de esta familia de Línea Directa, el fin de semana se dieron situaciones en el mundo gremialista periodístico, sobre todo eh, pidiendo la plegaria al Todopoderoso por la condición que está la colega periodista Delfia Cortés, que está en este momento recluida en el complejo hospitalario de la Transísmica, y que nos sumamos a todas las muestras de solidaridad para su pronta recuperación. Sabemos que tiene un estado muy delicado, pero está en las mejores manos en estos momentos. Igualmente, también había otros colegas que también estaban pasando por quebranto de salud y gracias a Dios ya están estables en proceso de recuperación. Hace fin de semana muy movido, mucha información, pero sobre todo mañana es una fecha muy emblemática, el 9 de enero. Para ello, hoy queremos contar con la presencia de nuestro invitado, el mayor Felipe Camargo, experto en seguridad e inteligencia, donde vamos a hacer un recuento histórico, de todo como esta nota siempre lo ha caracterizado, hacer docencia. Para ello, reitero, contamos con este experto que fue parte de esos momentos de la historia para que nos hable un poco el significado de esta importante fecha. Muy buenas tardes, mayor Felipe Camargo. Nomás le escucha, ¿cómo está? Buenas tardes, feliz año. Gracias por la entrevista. Gracias, mayor, y entramos en contexto. ¿Qué significa el 9 de enero para los panameños? Para hacer un recuento histórico. Ok, hay que ponernos en el tiempo en que sucedían los acontecimientos. Yo tenía 15 años aproximadamente, estaba en el colegio de La Salle. Mi padre era el mayor Felipe A. Camargo, jefe del escuadrón de caballería, una de las principales fuerzas que en ese momento existían hace 60 años atrás para poder enfrentar situaciones de conflicto interno grave. La Guardia Nacional estaba muy limitada en capacidad de fuerza, simplemente tenía en aquel momento 2 compañías de infantería a medio entrenamiento, que era la primera compañía de infantería y la segunda compañía de infantería Tocumen. Esto se da después del 59, con la liberación de los cubanos. Te voy a hablar en el contexto histórico desde el punto de vista de lo que yo conocí y manejé como hijo de un militar en ese momento. Y la información que te puedo transmitir es de esa referencia de mi padre. ¿Sí? Recuerdo perfectamente que nosotros teníamos una finca en Pedregal y mi padre estaba en la finca. Después de las 6, 7 de la noche, en un carro, pues eso era metido adentro de la montaña, avisarle que tenía que regresar al cuartel porque habían disturbios fuertes en la ciudad de Panamá. Con eso te quiero decir que no había antecedentes de inteligencia ni información de los acontecimientos que se estaban desarrollando. He leído muchos documentos, pero por ningún lado sale que la organización, la movilización de este esfuerzo del pueblo panameño fue un trabajo por muchos años profundo del Partido del Pueblo, que era poderoso en ese momento,
tenía el control de los principales sindicatos en Panamá, de la Federación de Estudiantes de Panamá, el control de la Universidad Nacional. El Partido del Pueblo encabeza esa lucha por años y el que, motivado por un patriotismo y levantando la bandera unitaria nacional, logra provocar un alzamiento del pueblo panameño que ahora le dicen explosión social. En aquellos tiempos las comunicaciones eran limitadas por periódicos en papel y la radio. La radio jugó un papel importante. Yo recuerdo, las transmisiones eran en vivo 24 horas, los 4 o 5 días que duraban las acciones. Entonces, ese es el contexto histórico de lo que pasó en esa época. El primer plan fue recoger la tropa de la policía, de la Guardia Nacional que estaba dispersa, porque estaban libres, porque fue una sorpresa. La segunda misión de la Guardia Nacional fue proteger la Embajada de Estados Unidos, el Consulado de Estados Unidos y algunas propiedades de norteamericanos. Cuando aumentaron la situación de conflicto, la Guardia Nacional no tenía nada que hacer en el límite, se llamaba el límite, la avenida 4 de Julio, porque el tiroteo era intenso. Ya no eran tropas de la Policía Nacional, de la Policía Sonia, sino el ejército disparando con fusiles Garand, armas de guerra y ametralladoras. Entonces, la Guardia Nacional se dedicó más bien a proteger a negocios, como recuerdo la Falcon, que estaban alrededor de la Avenida Nacional, que ahí había un montón de negocios norteamericanos de venta de carros, y a proteger y a evacuar hacia el lugar seguro a muchos norteamericanos que vivían del lado de Panamá y que fueron sorprendidos por los acontecimientos. En esa época, yo me acuerdo que todavía las clases terminaban después de Navidad y después de Año Nuevo. Después de 1964 ya se cambió el horario del Ministerio de Educación, que se cerraban las clases antes de Navidad, como estamos ahora. Esto fue una gran reacción popular, pero fue motivada, justificada por los fallos o inconsistencias de las autoridades sonian del Canal de Panamá. Ya el gobierno federal había ordenado el izamiento de la bandera, pero uno de los bastiones de lucha era el Balboa High School, donde estaba la rancia Sociedad Sonian, donde había muchos panameños en esa época estudiando en ese colegio superior de Balboa. Entonces, en ese contexto yo te lo dibujo, ¿no? La posición del Partido del Pueblo, de nadie habla de eso, esa gente tenía una organización submarina que proyectó y encabezó la lucha desde la universidad y controlaban el Instituto Nacional y los principales sindicatos. La debilidad de la Guardia Nacional en su momento y la sorpresa de parte de los norteamericanos, porque si los gringos hubieran sabido, hubiera una alerta previa, no hubieran tenido tuvieran esas evacuaciones de muchos ciudadanos norteamericanos que estaban y le quemaron carros y propiedades de casas. Eso fue una explosión social muy fuerte que no ha sido bien relatada, además se dedican a los muertos, al 9 de enero, pero todas las consecuencias que hubo, ¿ah? En casos personales, de agresión a gringos casados con panameñas, y eso fue casi una guerra de odio, se puede decir. Ahora lo califica así, una guerra de odio, creo. Entonces, te lo dejo en ese contexto más o menos de lo que yo manejé. Tenía 15 años. Recuerdo perfectamente esos acontecimientos. No, mayor, y le agradezco ese contexto, ya que después de esa fecha, ese 9 de enero del 64, inicia un periodo en la historia republicana de este país. Hansa, no sé si tienes algún comentario sobre esta primera parte que hemos escuchado al mayor Camargo. Sí, escuchando la anécdota del mayor Camargo, como dice, esa parte no se encuentra en los libros, en esa parte no se encuentra en la academia. Entonces, yo creo que existe mucha información, porque eso no surge, obviamente, pero había otros elementos, que esos elementos no se tocan en la academia, no se tocan en la universidad, y es interesante el punto de vista del mayor, ¿no?
No, sin duda, y es donde siempre he tratado de buscar, ya dando este contexto que nos brinda el mayor, es, ha sido la única vez, y creo que sería bueno ponderarlo, que Panamá rompe relaciones eh, directamente con Estados Unidos. Creo que ha sido el único país de la región que se ha dado esa situación que yo no recuerde. Y mayor, esas consecuencias, si usted cree que dio origen a todo este proceso de conquista de las zonas de las áreas del canal. Mira, la debilidad de los partidos políticos en esa fecha, 1964, hasta el 68 cuando se da el golpe militar, porque es Omar Torrijos y los militares los que llevan adelante la negociación con los Estados Unidos, en base a lo que sucedió el 9 de enero del 64. Pero si hubiéramos seguido en manos de los partidos políticos tradicionales de la época, el Partido Arnulfista, el Liberal, etcétera, etcétera, nunca hubiera habido una negociación con los Estados Unidos. Esa es la parte de la historia que tampoco dicen. En 1973, Torrijos sienta a los gringos ahí en el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, y obligan a los Estados Unidos a pactar una negociación con Panamá. Eso lo olvidan. Solo se queda en el 64 que Chiari rompió relaciones, sí, pero era un partido débil. Los civiles no le convenía negociar con los Estados Unidos por lo que salió después. No, que nos quitan los alquileres de casa, que perdemos la venta de leche y huevo a las bases norteamericanas. Eso es lo que estaba en el fondo. Entonces hay que expresar el sentimiento patriótico de los militares, encabezados por Omar Torrijos, que sentó a los gringos a obligarlos a una negociación, porque los militares panameños no tenían intereses ni comerciales, ni empresariales, ni nada. También ocultan esa parte de la historia, mi querido Toribio. No, por eso que lo traemos para este tipo de análisis mayor, porque es como dice Hansa, es parte de la historia que no se cuenta y caer en este contexto que queremos dejar la importancia de ese legado de este 9 de enero, que se cumplen 60 años. 60 años de que hay un Panamá que en estos momentos muchos latinos que estamos viviendo similares a esa época. Yo le pregunto, mayor, ¿estamos viviendo tiempos similares al 64 en estos momentos? Pero unos aspectos sí. Unos aspectos sí, porque en aquel momento del 64, 65, 66, la izquierda era poderosa en Panamá. Hoy está volviendo a ser poderosa en Panamá por los errores de la clase política post-invasión. Han tardado 30 y pico años la izquierda panameña para poder levantar una bandera de unidad nacional que es en contra de la minera, lo que pasó en octubre y noviembre pasado. Igual, en el 64 la izquierda tenía la única bandera que aglutinaba al pueblo panameño era obligar a los gringos a izar la bandera nacional y a entrar en un proceso negociador con Panamá. Pero lo que te quiero decir, en el 64 Torrijos era jefe de zona en Colón, Boris Martínez estaba en Chiriquí jefe de zona, ellos conocían las acciones del Partido del Pueblo, por eso cuando se da el golpe militar en el 68, el Partido del Pueblo se alza en armas con el Partido Arnulfista, que históricamente ha sido enemigo de los tratados Torrijos-Cartes, porque Arnulfo Arias ordenó a sus huestes a votar en contra de los tratados cuando a aquella época. Entonces hay que volver a la historia, fortalecimiento de la izquierda, en los partidos políticos tradicionales dominando la escena política en este momento del país, pero no hay un liderazgo militar en Panamá en este momento. Esa es la gran diferencia que hay. En aquel momento existían oficiales formados con un criterio nacionalista, con un criterio profesional. De mencionar los dos, Boris Martínez en Chiriquí, el mayor Torrijos en Colón. Y ellos sabían lo que estaba pasando en el pueblo y sabían las capacidades del Partido del Pueblo y su organización. Hansa, interesante el recuento. No sé si antes de continuar, si tienes algún comentario más para hacerle al mayor. No, la verdad es que interesantes las anécdotas del mayor. Obviamente, con el conocimiento que tenía de esto, yo la verdad que no tenía por ningún lado mapeado el tema del Partido del Pueblo y el impacto que tuvo en su momento para llegar a esa catarsis que fue el 9 de enero, ¿no? Por eso es que lo traigo a colación. Muchas de las historias que nos hablan del 9 de enero se han quedado solamente en pocos relatos o documentos que hablan de esta historia que marcó parte de nuestra identidad como nación. Sin embargo, mayor, ¿cuáles serían los retos que tenemos por delante
ya teniendo en cuenta un poco este contexto como nación? Bueno, tenemos desafíos importantes en este momento, que es la falta de agua, el problema del canal. Volvimos a época antes del 68, ¿ah? La clase política corrupta, no hay un liderazgo definido, hay un pueblo que está pasando problemas, ¿ah? Frente a una elección presidencial, porque en cierne en el próximo mayo, ¿no? Así Yo es. no veo un liderazgo nacional fuerte que pueda desarrollar una lucha nacional como la desarrollaron en su momento Torrijos y Bori Martínez y todos los que dieron el golpe militar. Vuelvo y repito, el golpe se da por la ausencia de la capacidad de los civiles y de los políticos del momento, que nunca se iban a sentar con los gringos porque no les convenía empresarial ni comercialmente. Estamos en esa situación igual, ahora es la mina. Los poderes económicos les conviene manejarse bien con la mina porque alguien puede venir a comprar las acciones de First Quantum y volvemos. La misma equiparación. Los intereses económicos privan sobre los intereses de la patria nacional. Ese es el mismo escenario. Antes de irnos a la pausa mayor, yo quería pasar por alto el tema de la seguridad. Ayer vimos un escenario bastante bochornoso, donde una unidad de la policía se le fue a arrebatar su arma de armamento. Pero sin embargo, estoy viendo muchas comparaciones con otros países sobre la tasa de homicidio. Yo creo que por ahí no viene el tema, ¿no? Usted como experto en temas de inteligencia y en temas de seguridad, ¿cuál es su perspectiva con el tema de la seguridad para Cada día es peor. El momento, la debilidad que demostró el ministro Pino cuando no pudo pasar la ley de extensión de dominio en el periodo pasado de la Asamblea Nacional, siendo una ley estratégica anticorrupción, no pudo imponerse. Claro, en este momento las condiciones políticas no son igual que en la época militar, que los militares tenían el poder político. Entonces, no pasar la ley de extensión de dominio es el gran patinazo y el gran fiasco del ministro Pino. No nos engañemos a más nada, ¿ok? Y el PRD, que es el que tiene la mayoría en la Asamblea, se impuso con un criterio politiquero, porque si pasaban la ley de extensión de dominio, se iban a limitar la entrega de dinero a las campañas políticas. Simplemente eso. Entonces, el reflejo de la debilidad política del ministro Pino se ve en la actuación del resto de la fuerza pública. Hicieron 1.500 ascensos en diciembre. ¿Para qué sirvió eso? No hay motivación en la fuerza pública. Van 2 heridos de bala en lo que van los 8 primeros días de enero. 2 heridos de plomo. Y todavía el ministro Pino no es decir, presidente, deme la autorización para el empleo de la fuerza letal. No tiene liderazgo. Entonces, compararlo con Costa Rica. Yo te voy a dar un tema. Panamá y Costa Rica tienen las mismas estrategias antidrogas manejadas por los Estados Unidos. Ese es el punto que hay en común. Prefieren coger droga que va para el norte, usar todos los recursos humanos, aviones, barcos, a favor de coger droga que va para el norte, y el frente interno debilitado. Por eso se fortaleció la narcopolítica, ¿no? Por la debilidad interna de las estrategias hacia atacar las amenazas internas. Y olvídense, los gringos tienen sus problemas. Entonces, compararnos con Costa Rica, como lo hicieron, acaban de hacer, donde dice que Costa Rica tuvo 800, 900 fallecidos por homicidio, comparado con Panamá, que tuvo 500 y pico. Es una mala imagen. Hay 500 y pico muertos de panameños. ¿Por qué no lo comparamos con El Salvador, que tuvo 100, no llegó ni a 200? Un país con más de millones de panameños y con más violencia que Panamá. Entonces, nos están pegando mentiras. Quieren seguir maquillando todo en función de mantener la estrategia de seguir cogiendo drogas para Estados Unidos, que es lo que les interesa en este momento. Hasta ahí te lo dejo. Yo creo que el análisis es válido porque sí, hemos visto las estadísticas como usted lo está planteando y me llama mucho la atención que este fenómeno se está incrementando más y más. Antes de irme al cambio mayor y amigo que nos escucha, hoy también nos llegó que ha estado circulando en redes sociales el alemán Franz Beckenbauer, un famoso, falleció a los 78 años y se nos va una de las más grandes leyendas de la historia de este deporte del fútbol. Y que, para que tengan ustedes idea cómo amanece la semana en materia deportiva. Hansa, un comentario final. Usted la palabra
al mayor. Interesante el planteamiento del mayor y el tema de seguridad. Y como tú bien dices, se fue el Kaiser, ganador de la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. Baja Sí, su sí, alma. sí, señor, sí, señor. Bueno, el mayor, un mensaje final, 9 de enero, reflexión final, que podemos nosotros mantener esa llama patriótica mañana que se conmemora 60 años de esta gesta. Esto, este mensaje es para la juventud panameña, que por ahí viene una encuesta, una estadística de que la mitad de los jóvenes no desean saber partidos políticos ni agrupaciones. La expresión de la juventud se expresó con la bandera del PRD en las manifestaciones de octubre y noviembre de este año. Se las quitaron al PRD las banderas políticas de la juventud que se expresó en la calle. La juventud es la última esperanza de este pueblo y tiene que conocer nuestra historia. Eso es todo. Buenas tardes. Yo me quedo con esa última reflexión del mayor Felipe Camargo, quien decía también una persona quien desconoce su pasado histórico no tiene un futuro incierto. No queda para más en controles Aurelio Ortega, en los análisis y comentarios Hansa Haji. Nuestro invitado en la tarde de hoy, preámbulo al 9 de enero, mayor Felipe Camargo, analista de seguridad, conversando un poco, haciendo reflexión sobre la importancia de la gesta del 9 de enero de 1964. No me queda para más, nos vamos al noticiero estelar, que también vamos a estar compartiendo mucha información que se ha desarrollado durante el día de hoy. Y su servidor Toribio Díaz se despide hasta mañana, perdón, miércoles, en otra interesante entrevista que vamos a tener aquí en su programa Línea Directa. Mayor, gracias por la oportunidad como siempre. Bendiciones, Panamá. Saludos. Esto fue